Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. No le voy a dejar hablar a todo el mundo. Yo soy la que mando acá la Bueno, y entonces la comunidad aquí no sirve. Espere, señor. Se me calla porque yo soy la juez. Si soy de la comunidad. Aquí está. Esta es la imagen del día. Nelly Villamizar, mejor conocida entre los ambientalistas como la magistrada del río Bogotá, regañó a los indígenas del Cabildo Indígena de Tocancipá que querían denunciar en su despacho la explotación ilegal de arenas en un predio privado de su territorio ancestral. Y no pudieron hacerlo porque ella se fue molesta. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, oficial que habría revelado secretos de la reunión del infiltrado en la organización de Papá Pitufo sigue en la policía. Hijo de Jorge 40 le puso el freno de mano a la reforma a la salud en el Congreso. Fue condenado el jefe del bloque bananero, pero aún están impunes los bananeros y sus traficantes de armas. Aparecieron en Bogotá 38 gatos de los desaparecidos en Barranquilla, pero sus cuidadores dicen que los desaparecidos eran unos 120. Y en Top Secret, Arias, el nuevo Milei colombiano, los dos Cepedas en la audiencia de Uribe y las nuevas aventuras del alcalde nudista de Calima, Darien Valle. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El Papá Pitufo se fugó a España luego de una reunión en la que el agente que la Fiscalía había infiltrado en su organización le contara al ministro de Defensa sobre el caso. La pregunta es, ¿quién le contó al Pitufo, Miguel Ángel? María Fernanda, los partícipes en la reunión ya salieron del gobierno, menos un oficial preciso de la que se sospecharía salió la información que le permitió fugarse al Papá Pitufo. El investigador de la policía que como infiltrador recolectó las primeras evidencias contra Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo reveló a Noticias 1 que hizo un informe sobre la reunión privada que sostuvo el ministro de Defensa Iván Velásquez, el fiscal Andrés Marín y su superior y la coronel Julie Ruiz, jefe de contrainteligencia de la policía, donde se filtró la información. Y que es la única reunión donde se expuso ese video. Y preciso, él muestra ese video en esa reunión. En la noche, terminada esa reunión, comienzan a suceder cosas que ya la maneja el otro grupo investigativo del CTI, donde comienzan a saber los movimientos que hicimos nosotros. O sea, lo que se vio en ese video comenzó a desglosarse a Diego Marín. Esta revelación fue confirmada por el fiscal Andrés Marín. Ese videoclip tiene la oportunidad no solamente de observarlo el señor ministro, sino también la jefe de contrainteligencia, para que se dieran cuenta que sí se estaba trabajando. Los dos entrevistados llegaron a la misma conclusión, de que Papá Pitufo salió del país avisado por alguien que estuvo en la reunión. Yo no entiendo cómo cuando estábamos al cúspide de solicitar una orden de captura de un proceso macro que tiene las entrañas del contrabando en Colombia, lo terminan en el momento que se iba a solicitar una orden de captura y a los investigadores nos sacan para sitios de orden público y somos desvinculados de policía judicial. Los investigadores de la policía que infiltraron a Papá Pitufo fueron trasladados o desvinculados por afectar intereses políticos. Me indica que la orden viene de arriba del Ministerio de Defensa, de que la situación era política, de que habíamos pisado callos muy grandes y que también yo había hecho un informe que no le había gustado ni al ministro ni al señor general. Sin embargo, no quedó claro quién pudo filtrar la información. Sí, que nos habían grabado los tres y que ustedes están grabados en un apartamento. Usted, ese man, el nuevo y él. Sí. De los que participaron en esa reunión en donde se filtró la información para Papá Pitufo, ya no está en el cargo el ministro de Defensa Iván Velásquez. El fiscal fue trasladado a otros casos, pero la jefe de contrainteligencia Julie Ruiz aún continúa en ese cargo. Con la misma intensidad, el nuevo ministro de Trabajo le está pidiendo a la presidenta de la Comisión Séptima que le dé espacio a la discusión de la reforma laboral para que sean los argumentos de los congresistas los que definan si el país actualiza o no su legislación. El recién posesionado ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aspira a que el proyecto de reforma laboral, al cual le faltan 2 debates en el Congreso, vuelva a la discusión a más tardar en la segunda semana del mes de marzo. Y ese es el llamado que le hemos venido haciendo a la mesa directiva de la Comisión Séptima, a su presidenta, que el debate comience prontamente. La presidenta de la Comisión Séptima es Nadia Blel, del Partido Conservador, un partido que en el Senado hace oposición cerrada al gobierno.
Tenemos pendientes una conversación con ella, digamos, esta semana lo haremos. Hemos hablado con la vicepresidenta Berenice Bedoya, hemos hablado con congresistas de todas las bancadas que tienen asiento en la Comisión Séptima y se han venido adelantando audiencias públicas en todo el país. La última audiencia pública sobre la reforma laboral fue el pasado viernes y el ministro Sanguino asegura que tanto gobierno como empresarios están llegando a consensos. Que si queremos una paz laboral tenemos que recoger las demandas de los trabajadores y también, por supuesto, recoger las propuestas de los empresarios. Hoy Colombia tiene rezagos frente a los estándares internacionales porque no reconoce derechos a los trabajadores como en otros países. Atender los compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, acoger las recomendaciones de la OCDE, la jornada laboral entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, los recargos por dominicales, por festivos, por horas extras, por trabajo nocturno. El próximo 7 de marzo se realizará una nueva audiencia pública sobre la reforma laboral, esta vez en Bucaramanga. Puerto Boyacá, en Boyacá, es uno de los pueblos más duramente golpeados por el alza en el gas. De una factura a la otra, los consumidores vieron que sus cobros subieron de 32 a 60.000 pesos. El proveedor explica que además de pagar el gas más caro, tienen que cobrarles deudas viejas. Pese a que la empresa Alcanos anunció al igual que Vanti un alza en la tarifa de gas hasta de 36%, habitantes de varias regiones del país en donde presta el servicio la compañía aseguran que el incremento superó en muchos casos el 40%. El mes pasado pagué 69.900 pesos de consumo este mes de febrero y me llega por 120.000 pesos, 125.000 pesos la factura. De que estaba pagando yo 32.000 pesos, 32.000 y ahora me lo doblaron, ya prácticamente a 60.000 pesos. Asimismo, los usuarios aseguran que los aumentos incluso vienen desde hace 2 años. Cobro adicional injustificado. El gerente de Alcanos respondió que estos cobros son por la opción tarifaria aprobada por el gobierno de Duque en medio de la pandemia, cuando los hogares pudieron pagar a cuotas o congelar los pagos de los servicios públicos. Lo que se hizo el año anterior fue no incrementar, sino recuperar los 4 meses que los hogares, por razones de la pandemia, no habían pagado su factura del gas. Aseguró que los incrementos de este año fueron anunciados previamente por la compañía. Esto no es un punto en temas de utilidades exorbitantes por parte de Alcanos de Colombia como distribuidora, sino son las reglas de mercado. Al no existir nuestra molécula de gas, nos tocó acudir a fuentes externas. Los gremios del sector advirtieron que los consumidores tendrán que pagar un gas más costoso por lo menos durante 3 años, mientras empiezan a producir los proyectos costa afuera. La situación que hoy tiene unas regiones seguramente se va a ir ampliando al resto del territorio a medida que los contratos suscritos hace 3 años vayan venciendo y cuando salgan a comprar el gas, pues no haya la oferta de gas local suficiente. Desafortunadamente, Colombia por ahora va a tener gas, pero va a ser un gas más caro, más costoso, porque hemos tenido ya una parálisis que empieza a tener efectos sobre la disponibilidad del gas doméstico. La demora en el reembolso de 900.000 millones de pesos por concepto de subsidios de gas también implicaría un alza adicional en las facturas si las empresas no pueden seguir otorgando los descuentos a los estratos 1 y 2. El hijo de alias Jorge 40, electo por las víctimas en la jurisdicción en las que su papá delinquía, tiene frenada la reforma a la salud como vicepresidente de la Cámara de Representantes. Gustavo Monge. María Fernanda, lo que se discute aquí no es la legitimidad del hijo del victimario, a quien ya el Consejo de Estado avaló como vocero de las víctimas, sino la actitud de él y de Cambio Radical, que explícitamente usan su poder para evitar que se debata la iniciativa. A mediados del mes de febrero se programaron 2 plenarias en la Cámara de Representantes en el marco de las sesiones extras citadas por el gobierno para tratar la reforma a la salud. Y desde entonces este proyecto de ley no ha vuelto a ser discutido en el Congreso. Esto porque los 2 vicepresidentes de esta corporación se niegan a firmar un orden del día que contenga la reforma. El Pacto Histórico quiere que la reforma a la salud se incluya, pero debe entender que es potestad de la mesa directiva conformar
dar orden en los proyectos que se van a debatir en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los vicepresidentes, primero y segundo, que son de la oposición, pues le están haciendo conejo al pueblo colombiano. La crítica es contra el primer vicepresidente Jorge Rodrigo Tovar, quien ostenta una curul en representación de las víctimas, y la segunda vicepresidenta es Lina María Garrido de Cambio Radical. Hay que insistir que el Congreso no se puede arrodillar al capricho de un solo congresista, que el país necesita transformación estructural del derecho a la salud. Yo creo que tienen que bajarse de esa mesa directiva, sentarse en su curul e intervenir y hacer oposición como cualquier otro de los representantes de esta plenaria. Las manifestaciones encendieron a los señalados, comenzando por Jorge Tovar, hijo del paramilitar condenado en Estados Unidos por narcotráfico Jorge 40. Que esto sí lo sepa Colombia y se entere Colombia de esto. Y es una cosa muy grave, que Tovar, un representante que se eligió por las víctimas, pero que en verdad es del uribismo. Dicen quienes se niegan a programar la reforma que lo hacen para darle prioridad a otros proyectos de ley. A mí me interesan los proyectos de todos los colegas que están sentados acá. Es de un Congreso dominado por intereses económicos y que con base en eso pues terminan ellos haciendo uso de jugadas de hipocresía. La presión aumenta y es posible que nuevamente la reforma a la salud vuelva a discusión en la semana que entra. Dos bandas posguerrilleras derivadas de la de alias Mordisco sacaron con amenazas a los firmantes de paz del sitio que ocupaban con amparo del gobierno en Mesetas Meta. Hemos estado en alistamiento debido a amenazas que hemos recibido y nos ha tocado desplazarnos de manera forzada de este territorio. Luego de llevar 8 años de estadía aquí desde la firma de los acuerdos de paz. Más de 20 firmantes de paz y sus familias asentadas en la nueva área de reincorporación Simón Trinidad en Mesetas Meta tuvieron que desplazarse por amenazas contra sus vidas. Ellos expresan que en ese territorio en este momento hay una disputa entre las dos facciones de lo que se llamaba antiguamente la CMC. En lo que va corrido 2025 han sido asesinados en el país 11 firmantes de paz, según Indepaz, lo que pone en alerta la situación. La posibilidad de avanzar en la construcción de la paz total, de esa paz territorial, es lo que nos va a permitir garantizar una seguridad permanente, no solamente para los firmantes del acuerdo de paz, sino también para las comunidades en estos territorios. Sin embargo, los firmantes de esta nueva área denuncian que han tenido que salir y afrontar la situación con sus propios recursos, mientras que la Agencia de Reincorporación argumenta que siguen apoyándolos con la renta básica. Todo esto tenemos que evacuarlo de este lugar con dineros de nosotros, de los firmantes, de lo poco que hemos ahorrado, porque el gobierno no asumió las responsabilidades que debe de asumir en estos casos. La ARN además seguirá acompañando a los y las firmantes y sus familias en el lugar donde estén con sus facilitadores y con la renta básica y el subsidio de alimentación. La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, entregó un reporte de lo que ocurre actualmente en las ETCR. Tenemos dificultades en algunos territorios en donde ya sabemos que se ha generado una disminución en los temas de seguridad. El llamado de las partes es a consolidar las mesas de negociación para evitar que las amenazas contra los firmantes de paz se sigan presentando. Las senadoras del Pacto Histórico le están pidiendo al presidente del Senado que sancione en los términos del reglamento del Congreso al senador Miguel Uribe por ataques verbales contra ellas, luego del encuentro de esta semana entre ellas y él. Se levanta la sesión por desorden, qué vergüenza, aquí en la plenaria del Senado. De esta forma, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró la sesión plenaria de esta semana luego del enfrentamiento entre los senadores del Pacto Histórico y del Centro Democrático en cabeza de Miguel Uribe. No sea hipócrita, no sea hipócrita. Señora, no sea hipócrita. Señor secretario. Además, son los que han empuñado armas, son los que han hecho alianza con la FARC. El senador Uribe se refirió así a Gloria Flores cuando ésta se le acercó a su curul. No sean sinvergüenzas e hipócritas. La discusión se dio en esos términos en la plenaria, pero la causa había pasado minutos antes. Un grupo de videógrafos del senador Uribe, al parecer, estaba grabando sin ninguna razón a los congresistas del Pacto Histórico que estaban en el salón alterno del recinto. En la discusión también estuvo el senador Paulino Riascos, que alterado defendía la presencia de los colaboradores de Miguel Uribe.
La senadora Flores pidió respeto a sus colegas hombres, advirtiendo que se repite el maltrato contra las mujeres del Congreso. Que el senador fuera del recinto haga acusaciones temerarias que afectan nuestra dignidad, nuestro buen nombre, nuestra honra y nuestra vida propia. Y eso no lo vamos a aceptar. La senadora María José Pizarro, que asegura ser víctima de maltrato por el senador Jonathan Ferney Pulido, lamentó que estos hechos vuelvan a darse sin ninguna sanción. Él votó de manera positiva un proyecto de ley que sanciona la violencia política contra las mujeres, actuando inmediatamente después de manera violenta en contra de una mujer en la política. ¿Hasta cuándo vamos a tener las mujeres que soportar a los machos en el Congreso de la República? El equipo jurídico de la senadora Flores, junto con miembros del Pacto Histórico, le dijeron a Noticias 1 que esta semana radicarán el escrito en la Comisión de Ética y Tribunales Judicial. Esta semana, 17 años después de haber abierto el expediente por los crímenes del bloque bananero en Urabá, se produjo la sentencia a su líder y parte de sus sicarios. Otra vez, por sentencia quedó claro que los financió Chiquita, que sigue impune en la justicia nacional. Por los delitos de homicidio, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, desplazamiento, entre otros, la Sala de Justicia y Paz de Medellín condenó a 28 exintegrantes del bloque bananero de la Sauce. Entre esos está su jefe, el bananero Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito. Di la orden de matar todo lo que tuviera que ver en lo político, en lo militar y en lo financiero con grupos guerrilleros. En la sentencia se resalta que Banadex, filial de Chiquita Brands, giró altas sumas de dinero a los paramilitares, actuación que avaló la Casa Matriz y mantuvo la decisión de contribuir de forma periódica a la SAUCE. Nos financiábamos de todas las economías lícitas e ilícitas. Por este tipo de alianzas, entre 1997 y 2003, en Urabá se produjeron cerca de 3.000 homicidios y aproximadamente 62.000 desplazamientos, junto con 62 masacres, mientras que los paramilitares recibieron más de $19 millones según la decisión. Uno iba a la brigada a pedir algún apoyo, a poner alguna denuncia, y las recomendaciones que nos daba el ejército era que fuéramos a hablar con el señor Fidel Castaño. En el fallo también se lee que Chiquita Brands para 1999 además hacía pagos directos a los paramilitares y a ciertas autoridades militares y civiles. Atendiendo a su solicitud, el año pasado se realizó el siguiente aporte a partidos políticos de Antioquia, donación efectuada entre otros a Álvaro Uribe Vélez, quien para entonces fungía como gobernador de Antioquia. Aunque la condena de Hasbún es de 40 años de prisión, al ser postulado de Justicia y Paz, su pena se reduce a 8 años. Mientras tanto, 14 empresarios que habrían fortalecido la SAUCE a cambio de beneficios para Chiquita Brands están en medio de un juicio que prescribirá este año, y 10 más fueron acusados por los pagos a la Convivir Papagayo por servicios de seguridad. Sin embargo, ellos apelaron y se está a la espera de una decisión. Las víctimas de Salvatore Mancuso respaldan el llamado de la JEP a que éste comparezca como testigo para que aclare cuáles fueron las alianzas políticas y económicas que le permitieron formar en Urabá, Córdoba y Chocó su ejército paramilitar en los años 90 y siguientes. Colombia hoy, más allá de la reparación, tiene derecho a saber la verdad. El abogado de las víctimas de Mancuso considera oportuno el llamado de la Jurisdicción Especial para la Paz a rendir testimonio sobre su participación en los hechos relacionados con el conflicto armado en la región de Urabá. Es un momento oportuno para que Mancuso salde esa deuda que tiene con la verdad, esa deuda que tiene con la justicia, de esos oprobiosos hechos que ocurrieron en el eje bananero. Esta citación del tribunal hace parte del proceso judicial dentro del caso 04, que trata de las alianzas, acuerdos y pactos que los grupos paramilitares constituyeron con sectores políticos y económicos en Urabá, Chocó y Córdoba. Esperamos que nos dé una información que solamente él tiene respecto a qué ocurrió realmente. También nos ayuda a contrastar con información que hemos recibido de otras personas. No se ha dicho la verdad sobre las relaciones que existieron con sectores políticos, con grupos académicos, con medios de comunicación, con miembros de la fuerza pública. La magistrada Nadiesta Enríquez anunció que la diligencia judicial se realizará los días 2, 3 y 4 de abril. Esta participación en calidad de testigos está con respecto a su testimonio, su aporte, su conocimiento respecto a otras personas. El caso 04 avanza
escuchando las versiones voluntarias y los aportes a la verdad de miembros activos e inactivos de la fuerza pública que operaron en los territorios del Urabá donde tuvo injerencia Mancuso. Estamos investigando los crímenes de los 3 grupos de participantes del conflicto armado, entendiendo las causas, las motivaciones, las relaciones que existían en este territorio y que posibilitaron la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. A Mancuso se le pasó un cuestionario con los temas que le interesa a la jurisdicción ahondar, como el relacionamiento con grupos paramilitares por miembros de la fuerza pública y otros hechos en los cuales él tuvo participación y conocimiento en la región. Mancuso, no obstante, ha dado declaraciones parciales sobre la violencia en Urabá, entre otras la que expuso a la impunidad de los que gozan los traficantes de las armas que se descargaron en el puerto de Chiquita. Los paramilitares y sus colaboradores ingeniaron diferentes formas de traer armamento para la guerra, especialmente fusiles AK-47, traídos desde Bulgaria y Estados Unidos. Algunos de ellos llegaron al puerto de Chiquita Brands, como lo reveló el jefe del bloque bananero de la Sauce, Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito. Venía camuflado en unos bultos de urea, ya que era un insumo que vendían en Bulgaria y que se consumía mucho en la región de Urabá. La fuerza pública y los narcotraficantes también apoyaron la guerra paramilitar. Con el Tuso, aproximadamente unos 1.100 fusiles, me entregaba en las tangas, él intercambiaba droga por fusiles. Y en caso de no contar con el apoyo de un tercero, iban personalmente por las armas que deseaban. A comprar una munición para fusiles AK-47, 7.62, para traerla porque era muy escaso conseguir esa munición. El resto de munición se conseguía con la fuerza pública. Uno de sus colaboradores fue Humberto Agredo, quien facilitó el traslado de 11.000 fusiles AK-47 desde Bulgaria y quien ya fue condenado a más de 4 años de prisión. Aunque fue solicitado en extradición, la petición no se tramitó ante la Corte Suprema de Justicia y tampoco se ha expedido en su contra una circular roja de Interpol. Humberto Agredo está vivo, está en Estados Unidos. Podrían preguntarle cómo lo hizo. Lo que Mancuso no confesó en ese momento es que Agredo se reunió con Raúl Hasbún en 1999 en un hotel de Bogotá, falsificó documentos oficiales del ejército y desvió armamento que iba a una exposición militar en Corferias, en Bogotá. Como 80 o 100.000 cartuchos de AK-47. Aunque el hijo de Agredo aprovechó su relación familiar con el presidente de la fábrica búlgara Arsenal Co. para lograr la compra de miles de fusiles, fue absuelto, motivo por el que la fiscalía ya apeló la decisión, sumado al inconformismo por la pena tan baja para Humberto. La humillación al presidente Zelensky tuvo como reacción la reunión de los dirigentes europeos para anunciar que están dispuestos a asumir la financiación de la resistencia que Estados Unidos ya no está dispuesto a pagar, y encendió las manifestaciones contra Trump en su propio país. La única cosa que no podemos permitirnos es una paz que no dure. El Lancaster House recibió hoy a los principales líderes europeos en una cumbre convocada por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para impulsar las acciones de Europa a favor de Ucrania, tras el acalorado encuentro entre Zelensky y Trump. Hemos concluido que el Reino Unido, junto con Francia y tal vez 1 o 2 países más, trabajarán con Ucrania en un plan para detener la lucha y luego discutiremos ese plan con los Estados Unidos. Durante la cumbre, que contó con la participación del secretario general de la OTAN y líderes de Canadá, Turquía, Francia, España y otros 10 países, se reafirmó que cualquier negociación que busque la paz debe contar con la participación de Ucrania. El camino a la paz es que Rusia termine con la guerra, y la base para esto es que apoyemos continuamente a Ucrania para que pueda defender su país. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia elogió la actitud del presidente norteamericano. El equipo de Trump, que quiere guiarse por el sentido común, declara sin rodeos: queremos ponerle fin a todas las guerras, queremos la paz. Y actualmente, ¿quién quiere que continúe la fiesta en forma de guerra? Europa. Al finalizar la cumbre y mientras Zelensky se dirigía a su encuentro con el rey Carlos III, el primer ministro de Reino Unido anunció más respaldo a las operaciones militares de Ucrania. El Reino Unido está preparado para apoyarlo con las tropas en el suelo y los aviones en el aire. Europa debe hacer la lista pesada. Las expresiones de respaldo a Ucrania llenaron hoy las principales calles de las capitales de los Estados Unidos. Así
Así fueron las manifestaciones en Nueva York, Washington, Boston y Los Ángeles. Las cifras reales de Ucrania demuestran dos mentiras de Donald Trump, que su país ha puesto 300 billones para la guerra y que también ha puesto más plata que Europa, lo que indican los indicadores. El Instituto Kiel de Alemania desde 2022 instaló una herramienta para estudiar las cuentas de la defensa de Ucrania. A diciembre de 2024, a ese país le habían aportado Estados Unidos 119.7 billones de dólares, el Consejo Europeo 51.3 billones, Alemania 18.1 billones, los países nórdicos 20 billones, los demás europeos 19 billones, el Reino Unido 15.5 y Canadá y Japón otros 20. Esto indica que ahora Ucrania debe defenderse de dos potencias con la mitad del presupuesto. Esto es lo que indican los indicadores. Un segundo ingreso puede ser la solución a sus problemas financieros. Analice cómo puede usted crearlo y separe el tiempo necesario. Generar ingresos es una manera de mejorar su situación financiera, reducir el estrés asociado con las deudas o incluso alcanzar metas a largo plazo más rápido. Existen varias formas de hacerlo dependiendo de sus habilidades, tiempo disponible y recursos. El trabajo independiente es una de las maneras más flexibles y populares de ganar dinero extra. Si tiene habilidades en áreas como redacción, diseño gráfico, programación, traducción o marketing digital, puede ofrecer sus servicios en varias plataformas. Si tiene propiedades, equipos o herramientas que no usa con frecuencia, podría generar dinero extra alquilándolos. Arrendar una habitación por aplicaciones también sería una alternativa. Clases o tutorías. Si posee habilidades en un área particular, puede ofrecer clases o tutorías a estudiantes o adultos que deseen aprender. Lo más importante es encontrar una opción que se ajuste a sus habilidades y disponibilidad de tiempo. Establecer una fuente de ingresos adicional también le ayudará a alcanzar sus metas financieras. Un colombiano desarrolla un dispositivo que podrá medir la salud de una edificación, de la misma forma en la que un estetoscopio mide la salud humana. Un colombiano quiere replicar las funciones de un estetoscopio de los médicos a los acelerómetros de los ingenieros para diagnosticar las fallas internas de los edificios. El ingeniero Eduardo Gómez espera con ello poder analizar el estado de las edificaciones por medio de las vibraciones. Tomamos unas lecturas. Con esas lecturas hacemos un proceso y obtenemos de manera experimental sobre la estructura real esas mismas frecuencias y periodos de vibración. Este sistema, que se encarga de recolectar datos conectando el acelerómetro a diferentes partes de las edificaciones, detecta las decisiones por medio de los sensores, reemplazando pronósticos tradicionales y poder tener una herramienta que analice en tiempo real el estado de la edificación. Toma 500 aceleraciones por minuto y van variando en metros por segundo en un rango, y al final tomamos lecturas durante 15 minutos y obtenemos 1 millón de registros. Además de analizar en diferentes puntos de la edificación, usa un software para procesar los datos y alertar en caso de detectar fallos estructurales, y así reemplazar los métodos tradicionales que solo analizan la base teórica sin implementar la práctica más a fondo. Los organizadores del concierto de Shakira en Barranquilla respondieron por 38 gatos y 3 perros recogidos en el estadio y su parque aledaño. Pero los animalistas dicen que estos no son los gatos que ellos cuidaban allí y que faltan por lo menos 70. Frente a la desaparición de los gatos callejeros que rondaban el Estadio Metropolitano de Barranquilla por el montaje del concierto de Shakira, la empresa encargada de la logística asegura que los gatos se escondieron por el ruido y tacha de desinformación las denuncias de los animalistas. Los gatos por instinto se alejan cuando hay mucho movimiento. Como saben, una producción tiene cientos y cientos y cientos de personas, movimiento de camiones, movimiento de personas todo el tiempo, y los gaticos se empezaron a resguardar. Catalina Orjuela, directora de sostenibilidad de Páramo Presenta, asegura que su empresa ayudó a esterilizar los gatos y trasladarlos a Bogotá para que fueran adoptados. Nosotros nos llevamos 38 gatos de ahí y 3 perros a encontrarles familia. Llegaron directamente a la veterinaria Macayo. Defensores animales contradicen la versión de que los gatos se escondieron por el ruido de las vallas. Cogieron la logística después del día 21, que fue el último concierto, y 2 días después, es decir, el día domingo 23 de febrero, los gatos no aparecían.
Día 25, 24 tampoco aparecieron. Los animalistas aseguran que cuando Páramo recogió los 38 gatos y 3 perros que fueron trasladados a Bogotá, no les permitieron acompañar el proceso. Además, dudan que fueran los mismos gatos que rondaban el estadio, ya que se veía que la mayoría eran bebés. No hubo convocatoria, no hubo participación del gran número de animalistas, de las personas denunciantes, no lo hubo. Ninguno se quiso acercar, pues o a mí nunca me llegó ninguna petición para incluirlos de alguna manera, porque pues igual lo hubiéramos hecho. Nos llevamos gatos adultos y gatos bebés, nos llevamos por ahí unos 15 gatos adultos, el resto bebés. Frente al video que muestra un gato muerto en las afueras del estadio 2 días antes del concierto de Shakira, Orjuela respondió que es una situación normal que sucede en el estadio debido al abandono de los animales. También hay mucha desinformación, tanto en redes sociales, las mismas de la fundación y pues las mismas personas del estadio me cuentan que pues se encuentran gaticos desafortunadamente sin vida. ¿Dónde estarán los gatos? Los defensores de los animales aseguran que a la fecha han vuelto a aparecer cerca de 30 gatos que frecuentaban el estadio, pero estimaban que había cerca de 120. Aunque el alcalde Galán sostiene que la construcción del metro ya ha valorizado los predios aledaños a su primera línea que está en construcción, los comerciantes del sector hablan de bajas ventas y los propietarios de la ausencia de arrendatarios. Según la empresa Metro, la construcción de la primera línea tiene un avance de cerca del 47%. Ya muestra vigas capitel y los viaductos ya instalados en la parte sur. El avance en las obras también ha perjudicado directamente a los comerciantes y habitantes. Es el caso de la avenida 1 de Mayo entre carreras 68 y avenida Boyacá, en donde los comerciantes ya empiezan a sentir las consecuencias. Bastante nos ha bajado las ventas acá, demasiado bajaron. Se ha afectado el sector y aparte las inseguridades también. Y les preocupa también el tiempo que pueda mantenerse esta situación. Acá dijeron que nos iban a cerrar por 8 meses. Y imagínense, desde que empezaron en diciembre, ya llevamos de diciembre acá, son 3 meses y lo que le digo, las obras no han adelantado nada. El alcalde, respondiendo a las declaraciones del presidente Petro, aseguró que según estudios en su poder, lo que estuviera alrededor de la primera línea se había valorizado hace años. Un estudio publicado por el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro probó que la línea 1 del Metro de Bogotá tuvo ya un efecto positivo en el valor del suelo desde 2016 a la fecha, en un área de impacto de 800 metros alrededor de la línea. Una cámara de Noticias 1 recorriendo un costado de la avenida 1 de Mayo encontró varios anuncios de ventas y arriendos. Y estos son los avisos en el costado sur de la avenida. Han preferido desocupar los locales y entregar irse a pagar arriendo a otro lado y empezar de cero. La gente está vendiendo las casas y porque pues como no tienen a quién arrendarle, y hay gente que definitivamente vivía esos arriendos, entonces pues por eso la gente prefiere vender la casa. Y aseguran que las estrategias de la empresa Metro para mitigar el impacto de las obras en los comercios. Arias, el nuevo Milei colombiano, las canciones de amor en el juicio a Uribe y un nuevo episodio de la saga Usted no sabe quién soy yo en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Hace una semana, Noticias 1 informó que la representante Katherine Jubinao había regalado una boleta para el concierto de Shakira a una de sus seguidoras en redes, con un concurso como los que Coljuegos le censuró a otros influencers. Pues bien, Coljuegos analizó el ejercicio, lo confrontó con la ley y encontró que su dinámica hace parte de las excepciones del régimen de juegos de suerte y azar por tratarse de un entretenimiento sin las características propias de una rifa, juego de azar o sorteo. Entonces, corregimos el dato. Jubinao sí podía regalar la boleta en las condiciones que lo hizo. Andrés Felipe Arias volvió a las redes sociales para promocionar criptomonedas, tal como una semana antes lo hiciera el presidente argentino Javier Milei. Nadie la controla, no hay personajes en el medio. Arias ahora dice ser maestro en el tema. El Masterclass de Bitcoin 1 conmigo. En las mismas redes le preguntaron si el Bitcoin es más rentable que agroingreso seguro. La fiscal Marlene Orjuela del caso Uribe, terminando la sesión del viernes pasado, rompió la monotonía con un lapsus lingüe. Una reunión que tuvo usted con Andrés Cepeda Castro en la cárcel de Convita con otros, Iván Cepeda Castro. Yo quedé.
Andrés Cepeda. Me voy dejando todo lo que te di. Ambos con gafas y cabello ensortijado tienen su parecido, pero en la manera de cantar tienen sus diferencias. Que sea el apunte de la audiencia. Nelly Villamizar es conocida en la rama judicial por sus diagnósticos psicológicos y en los grupos ambientales como la magistrada del Río Bogotá. Yo soy la que mando acá la denuncia. Bueno, y entonces la comunidad aquí no se... Espere, señor, se me calla porque yo soy la juez. Si soy de la comunidad. A los J.D. Benz, la magistrada la acogió con un líder del cabildo indígena de Tocancipá que denunciaba la explotación ilegal de arena de un predio dentro del territorio indígena, que no tuvo la oportunidad de entregarle las pruebas de su denuncia, porque después del regaño se fue de mal genio. En el domingo de resurrección hace 2 años, Calima Darién se escandalizó al ver en redes sociales a su alcalde en paños menores y sin ellos. Un año antes, él también había desnudado su alma. Yo soy político, marica, o sea, yo no tengo nada que ver acá, porque yo soy el ladrón. Según explicó, para él es obvia la confluencia de oficios. Me gasté 450 millones de pesos en ustedes. A pesar de sus desnudeces, el alcalde terminó periodo y se dice que aún no ha entregado el carro que le asignó la UNP, en el que fue sorprendido esta semana otra vez hablando en letra pegada. Viene tomado. Vamos a hacer 2 cosas. Yo estoy parqueado aquí. Usted me quiere matar. A su lado estaba la compañera sentimental, Erika Ordóñez, la actual presidenta del Consejo de Calima. Un nuevo integrante del gremio de Usted no sabe quién soy yo. Estén pendientes, volveremos con más conciencia en el ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí a las 8 en punto en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.